Vamos a seguir estudiando filosofía y en este caso nos toca hablar del discípulo de Sócrates, que fue ni más ni menos que Platón. Platón nace en el 427 antes de Cristo y muere en el 347. ¿Sí? Muy bien, les cuento que Platón viajó por Egipto, recorrió toda Grecia, Sicilia, inclusive les cuento que se dice que sus últimos viajes le ayudaron si se quiere, a formar su filosofía política. Porque lo interesante de Platón es que él va a considerar, a diferencia de los filósofos anteriores, un amplio, si se quiere, una gran variedad, mejor dicho, de conocimientos. Por ejemplo, se va a preocupar por desarrollar una concepción del origen del cosmos, de los hombres, va a estudiar las posibilidades del conocimiento, la ciencia, la metodología, inclusive va a tener una propia ética y sobre todo una gran teoría del conocimiento, que será conocida con el nombre de idealismo. Es más, el idealismo llega inclusive hasta las corrientes filosóficas propias de la modernidad e inclusive la edad contemporánea. Pero nosotros vamos a hablar de este idealismo platónico. Para poder hablar de la filosofía de Platón, la imagen que estamos viendo, recordemos, de la Escuela de Atenas, parte de este fresco de Rafael, nos está mostrando cómo Platón está señalando hacia arriba. Y ya mismo les voy a contar por qué Platón señala hacia el cielo. Pasemos primero a esta imagen que nosotros tenemos del hombre, porque Platón, tomando también, se quiere, quizás siendo influenciado por los pitagóricos, como veíamos en el video anterior, va a considerar que el hombre es un compuesto de alma y cuerpo. Es más, Platón consideraba que el cuerpo era la cárcel del alma. El alma, decía Platón, se unía al cuerpo de forma accidental. Se une al cuerpo de forma accidental. Es más, para lo que tenemos que decir, o resaltar mejor dicho, es que el alma es ante todo, como sabemos, inmaterial, eterna, incorruptible, es decir, no puede cambiar, y el cuerpo todo lo contrario, el cuerpo es material, finito, en el sentido contrario eterna, y corruptible, es decir, está sometido al cambio. Pero vamos a hablar un poquito de la teoría de las ideas, de este idealismo platónico del cual hacíamos referencia hace algunos minutos. Y para que nosotros podamos hablar de la teoría de las ideas, tenemos que centrarnos en estas imágenes. Primero destaquemos que para Platón existen dos mundos, pero no dos mundos separados, sino dos mundos que están separados, pero que son uno a la vez. Ahora bien, ¿cómo se van a llamar estos mundos o cómo los identifica? Él dice que hay un mundo sensible y un mundo inteligible, que es ni más ni menos que el mundo de las ideas. Pero sigamos más, porque hasta ahora no podemos entender demasiado. Ustedes dirán, bueno, hay dos mundos, que en realidad son uno a la vez, pero están separados, uno sensible y uno inteligible. Pero les cuento que este mundo sensible es simple. Este mundo sensible es nuestro mundo, el mundo de las cosas, el mundo de los objetos, de aquello que está sometido al cambio, es decir, de las cosas particulares. En cambio, este mundo inteligible, como dijimos, es el mundo de las ideas, es el mundo de lo incorruptible.
¿Y qué son las ideas? Aquellas que no pueden corromperse, que no están sometidas al cambio. Las ideas hay que entenderlas como modelos. ¿Modelos de qué? Modelos de las cosas, son como arquetipos. Es más, vamos a entender mejor esto si lo graficamos. Permítanme que hagamos un espacio, vamos a conservar esta división entre estos dos mundos, porque por ejemplo en el mundo sensible nosotros encontramos un árbol, ¿sí? Como podemos ver en nuestra casa, en una plaza. Y en el mundo de las ideas, en el mundo inteligible, encontraremos la idea de árbol, dice Platón. Es decir, el mundo sensible está compuesto de copias del mundo inteligible, de las ideas del mundo inteligible. Y estas ideas son ni más ni menos que universales. Es decir, yo tengo para muchísimos, para millones de árboles diferentes con diferentes características, una única idea de árbol. El hombre, entonces, conoce por medio de los sentidos. Por medio de los sentidos, dice Platón. Hasta ahí todo bien. Y por medio de la razón conoce las cosas del mundo inteligible, es decir, las ideas. Pero no es tan fácil todo esto, no es tan sencillo. ¿Qué va a pasar? Nosotros nos podemos preguntar, bueno, entonces, ¿qué es conocer para Platón? ¿Qué significa conocer para este filósofo? Platón dice que conocer, poder conocer, será poder llegar a las ideas por medio de la abstracción. Entonces, es llegar a las ideas por medio de la abstracción. ¿Qué es abstraer? Es tomar una parte. Es decir, es poder. Para que nosotros lo comprendamos, el hombre solo puede llegar a las ideas a través de la inteligencia, como decíamos, ¿sí? Por medio de la abstracción. Para que lo comprendas, es aislar conceptualmente un objeto o propiedad del mismo. Entonces, yo conozco el color verde aislándolo, abstrayéndolo de la idea de árbol, por ejemplo. Aislar, vamos a ubicarlo así, aislar una propiedad. Ahora bien, nos falta un poquito el alma, porque para Platón el alma era algo muy importante. Es decir, nosotros no podíamos conocer tan solo por el uso de la razón. Les cuento que el hombre no conoce las cosas, sino que las reconoce. ¿Por qué decimos que las reconoce? Porque las almas existen antes de reencarnarse en el cuerpo y ya conocen todas las ideas. Entonces, el alma ya conoce todas las ideas. Recordemos, antes de, si se quiere, introducirse en el cuerpo. Lo que pasa, dice Platón, es que al nacer olvida todo el alma, olvida todo lo que sabe y necesitará de las cosas sensibles de nuestro mundo para comenzar a recordar, a reconocer. Entonces, nos queda ya en claro el papel del alma en este proceso de conocimiento. Esto fue desarrollado por Platón en la teoría de la reminiscencia. Nosotros en este video quisimos hacer una breve explicación, volvamos ya al comienzo, de lo que fue la filosofía platónica y lo importante que fue Platón, porque inclusive, como dijimos, ha desarrollado una teoría política, una ética. Nosotros quisimos hacer referencia a esta teoría de las ideas, como marca aquí la imagen, estas ideas que marcan un mundo que se encontraría
arriba del mundo sensible para ubicarlo en un espacio determinado, un mundo superior, de donde el hombre toma, o si se quiere, las cosas del mundo sensible, toman o se copian de las ideas del mundo inteligible. Hasta aquí hemos visto a Platón, discípulo de Sócrates. En el próximo video vamos a estudiar a Aristóteles y vamos a ver cómo se diferencia radicalmente de Platón.